La noticia comenzó a circular con fuerza desde primeras horas, y el murmullo no tardó en convertirse en conversación central. Demet Özdemir volvió a ocupar titulares con una presencia que despertó recuerdos y expectativas al mismo tiempo. Su nombre resonó con una intensidad particular cuando se lo vinculó nuevamente a Can Yaman. No hubo anuncio oficial, pero el clima era el de una confirmación silenciosa. Las miradas, los gestos y los tiempos parecían demasiado precisos para ser casuales. Así comenzó a gestarse una historia que muchos creían cerrada. Can Yaman, por su parte, apareció en escena con una serenidad que contrastaba con el revuelo generado. Su actitud fue medida, sin desmentidas ni afirmaciones contundentes. Esa calma solo alimentó aún más la curiosidad del público. Cada aparición suya era analizada con lupa, buscando señales ocultas. La posibilidad de un reencuentro profesional empezó a ganar peso. El silencio, una vez más, decía mucho más que cualquier declaración. Demet Özdemir fue vista moviéndose con naturalidad en un entorno que recordaba a viejos tiempos. Su expresión transmitía seguridad, pero también una familiaridad difícil de ignorar. Los observadores más atentos notaron detalles que no pasaron desapercibidos. No se trataba solo de nostalgia, sino de una química que parecía intacta. El ambiente se cargó de expectativas apenas contenidas. El pasado comenzaba a dialogar con el presente. La palabra campaña empezó a repetirse con insistencia en los comentarios. Una colaboración visual, cuidada y estratégica, parecía tomar forma en el imaginario colectivo. Nadie hablaba de ficción ni de recuerdos forzados, sino de una posible unión pensada para impactar. Demet Özdemir y Can Yaman volvían a ser mencionados en la misma frase. Eso, por sí solo, ya generaba un efecto inmediato. La atención se desplazó hacia lo que vendría. En los pasillos del espectáculo, el tema se instaló como el más comentado. No había confirmaciones, pero sí demasiadas coincidencias. Los tiempos de ambos parecían alinearse de manera llamativa. Cada movimiento era interpretado como una pieza de un rompecabezas mayor. El público, atento, comenzó a atar cabos. La expectativa crecía con cada nueva imagen. Demet Özdemir mantuvo una actitud firme y elegante frente a la atención constante. No esquivó las cámaras, pero tampoco buscó protagonismo excesivo. Su manera de manejar la exposición reforzó la sensación de que algo importante estaba en marcha. La serenidad con la que se mostraba resultaba reveladora. Nada parecía improvisado. Todo transmitía una seguridad calculada. Can Yaman, mientras tanto, aportaba una presencia sólida que equilibraba el relato. Su imagen, siempre asociada a proyectos de alto impacto, sumaba peso a la especulación. No necesitaba decir demasiado para generar efecto. Su sola mención junto a Demet Özdemir activaba recuerdos compartidos por el público. La narrativa se construía casi sola. El interés crecía sin freno. El posible reencuentro comenzó a interpretarse como una jugada estratégica. No solo por los nombres involucrados, sino por el momento elegido. El contexto parecía ideal para una colaboración que mezclara pasado y renovación. Demet Özdemir y Can Yaman representaban una combinación probada. El atractivo era evidente. La expectativa se transformó en tendencia. A medida que pasaban las horas, las imágenes se multiplicaban. Cada gesto era observado, cada detalle amplificado. El público se sentía parte de una historia en desarrollo. No había anuncios formales, pero sí una construcción constante. La narrativa se fortalecía con el silencio. Y ese silencio era el motor principal. La idea de un viejo amor resignificado desde lo profesional comenzó a tomar fuerza. No se hablaba de sentimientos expuestos, sino de una química que trascendía el tiempo. Demet Özdemir parecía cómoda con esa lectura. Can Yaman, igualmente, no mostraba incomodidad alguna. Ambos manejaban la situación con madurez. El resultado era magnético. Los comentarios no tardaron en cruzar fronteras. La posibilidad de verlos nuevamente juntos generó reacciones inmediatas. El interés no se limitó a un solo público. La historia conectó con una memoria colectiva compartida. Y eso la hizo aún más potente. La expectativa se volvió global. La noción de campaña empezó a consolidarse como el eje central. No se trataba de revivir el pasado sin propósito, sino de resignificarlo. Demet Özdemir y Can Yaman parecían encajar perfectamente en esa idea. La imagen de ambos juntos tenía fuerza propia. El impacto estaba garantizado. Solo faltaba el momento indicado. El ambiente general era de anticipación contenida. Cada aparición sumaba un nuevo capítulo al relato. La historia avanzaba sin necesidad de confirmaciones explícitas. El público completaba los espacios en blanco. Esa participación activa fortalecía el interés. La conversación no se detenía.
Demet Özdemir volvió a demostrar su capacidad para dominar la escena sin esfuerzo. Su presencia aportaba equilibrio y profundidad al relato. Can Yaman, con su estilo inconfundible, complementaba esa energía. Juntos, incluso desde la especulación, generaban impacto. El interés no hacía más que crecer. La expectativa estaba en su punto máximo. Con el paso del tiempo, la pregunta dejó de ser si volverían a estar juntos. El foco pasó a cuándo y cómo se daría ese reencuentro. La narrativa ya estaba instalada. El público esperaba el próximo movimiento. Y cada silencio aumentaba la tensión. La historia seguía escribiéndose. Así, viejo amor y nueva campaña comenzaron a fusionarse en una sola idea. Demet Özdemir y Can Yaman volvieron al centro de la escena. No por el pasado, sino por lo que podían construir ahora. La atención estaba puesta en ellos. El impacto era innegable. Y la expectativa, absoluta.